Hola chicos, vamos a arrancar con otro trabajo de Photoshop. ¿Sí? Hoy vamos a comenzar con algunas herramientas de retoque digital. Bueno, eh, esto es algo que bien, nosotros vamos a estar manejando sobre fotos que tengan imperfecciones. Pero las herramientas de retoque digital no son todas para fotos que tienen imperfecciones, sino para hacer pequeñas modificaciones o grandes, depende de lo que uno quiera hacer, en determinadas situaciones que puede ir desde arreglar una foto, como por ejemplo esta que nosotros tenemos acá, en donde nos aparece la fecha, ¿sí? Qué sé yo, en algún momento fuimos, sacamos la foto, no nos dimos cuenta que la cámara me imprimía la fecha y fíjense lo que es la foto, una lástima que esté este elemento ahí. Como también puede ser un retoque digital que tenga que ver con un maquillaje. O sea que no necesariamente es eh, sacar un defecto de la foto, sino a veces es hacer un pequeño retoque para hacer unos pequeños cambios. Así que bueno, vamos a empezar con esto, con este trabajo. Y otra cosa importante para tener en cuenta, el retoque digital se puede hacer de muchas formas diferentes, ¿sí? Hay muchísimas técnicas distintas. Una cosa que nosotros vamos a tener que tener en cuenta es lo siguiente. Siempre que nosotros estemos trabajando con retoque digital, más como yo se los voy a mostrar en este momento, vamos a estar trabajando sobre una foto original. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros terminemos de hacer el retoque, tenemos que tomar la precaución de guardar la foto con otro nombre. O previamente haber tomado la precaución, ¿sí? Vamos a suponer que yo no me quiero arriesgar. Yo tengo acá la foto, le puse foto fecha, que es la foto que yo ubiqué acá con que tiene la fecha. Vamos a ver, a suponer que yo no me quiero arriesgar a hacer macana. Puedo hacer lo siguiente, puedo presionar control C, presiono control B corta y automáticamente, fíjense, se me hizo una copia. ¿Está? Entonces yo voy a estar trabajando sobre esta, que es la original, pero ya tengo la copia resguardada por si yo me mando alguna macana. Una foto con la que también voy a trabajar es esta foto antigua 2. Fíjense, control C, control B, y ahí me apareció la copia de la foto. Siempre es conveniente cuando uno va a hacer retoque digital resguardar la foto original, por las dudas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si uno empieza a trabajar con esto y sin querer le da guardar, ¿sí? Que ahora está desactivado, pero van a ver que después se va a activar, ya hicimos macana. ¿Tá? Porque estamos retocando una foto, estamos cambiando una foto y hicimos un cambio que después no se va a poder volver atrás. Así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar con el retoque digital? Hay varias alternativas. Vamos a suponer que a esta foto le queremos sacar la fecha y estas dos personas que están acá. Para sacar las dos personas es bastante simple. Vamos a utilizar una herramienta. Acá hay dos herramientas básicas que se van a utilizar. Una es la herramienta de parche, ¿sí? Que está acá en esta opción. ¿Sí? La que aparece es pincel corrector puntual, pero nosotros dejando presionado podemos elegir la herramienta parche, que no la vamos a utilizar en este momento. La otra alternativa que vamos a ver hoy es la herramienta del tampón clonar, que sí es la primera que aparece, ¿sí? Ojo, no tomar esta que dice motivo porque esa hace un lío bárbaro. Bien, ¿cómo trabajamos con la herramienta clonar? La herramienta clonar trabaja con un pincel, ¿sí? Fíjense acá arriba, todas las herramientas que trabajan o se usan con retoque, para retoque digital, como pueden ser el borrador, el pincel, el tampón clonar, ¿sí? Todas trabajan con un pincel. ¿Qué es el pincel? El pincel me da, nosotros ya habíamos hablado de esto cuando trabajamos con borrador, con la goma, ¿sí? El pincel me da el diámetro, fíjense, si yo lo voy agrandando, se va agrandando,
Yo no necesito un diámetro tan grande, por ejemplo, para sacar a esas dos personas de ahí. Con esto ya es suficiente. Y también me da la dureza. La dureza significa que los bordes van a ser un poco más pronunciados o menos pronunciados, ¿sí? Siempre con una dureza de 0 o de 20-30% va a ser mucho más disimulado el retoque, si no es como que van a aparecer círculos, ¿sí? Yo después, cuando vayamos trabajando con estas opciones, les voy a ir mostrando, fundamentalmente con la de pincel, se va a ver bastante bien. Por ahora no vamos a tocar lo que es opacidad y flujo del pincel, porque para esta opción no se necesita demasiado. Sí, para otras opciones, para otros trabajos. El pincel, cuando uno está trabajando con la herramienta pincel, que es esta que está acá, ¿sí?, que está arriba del tampón clonar, ahí sí, por ahí es necesario trabajar con las opacidades y el flujo, que ya lo vamos a explicar más adelante. Bueno, ¿cómo funciona el tampón clonar? La idea es no borrar esto, porque si uno lo quiere borrar, lo trabaja con el borrador. Pero ¿qué ocurre con el borrador? Fíjense lo que pasa. Horrible, ¿sí? Un espanto. ¿Qué hicimos ahí? El borrador lo que hace es borrar digamos, y que me aparezca el fondo que tiene la foto. El fondo es un fondo blanco, a lo sumo un fondo transparente. Cualquier borrado que yo hago con el borrador va a quedar como una marca, ¿sí? Entonces no sirve. ¿Por qué el tampón clonar? Porque el tampón clonar me hace lo siguiente: me toma un espacio que yo quiero repetir en este lugar, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero borrar estas dos personas. Tengo que tener en cuenta, primero, que por ahí puedo acercarme más del 100%, para ver bien, ¿sí?, dónde voy a meter el pincel. Y segundo, que lo que tiene que aparecer acá, donde están las personas, es cielo, ¿sí? Bueno, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros trabajamos tomando el color que nosotros vamos a necesitar acá, presionando la tecla Alt. Fíjense que cuando presiono la tecla Alt aparece como una mira, ¿sí? Y yo, una vez que me apareció la mira, cliqueo en el lugar. Eso quiere decir que donde yo cliqué, me va a reproducir el color acá. Fíjense, voy a presionar una vez y fíjense lo que va ocurriendo. Ahí tengo que tener cuidado, porque fíjense que se me va como difuminando. Entonces, ¿qué ocurre? Tal vez tendría que tomar un tamaño más chiquito de tampón. Y ahí me quedo. Vamos a probar con la chica, que supongo que era una chica. Y ahí me quedo. Fíjense que rápidamente eliminamos ese elemento de ahí, ¿sí? Para eliminar la fecha se podría hacer exactamente lo mismo, pero ojo, porque la fecha tiene una dificultad. Hay mucha superficie extraña acá, ¿sí? No es tan fácil como en un cielo, que es liso. El tampón clonar sería una alternativa, obviamente con un tamaño mucho más grande, ¿sí? Porque si no, nos vamos a volver locos ahí. Y, por ejemplo, tomar en esa zona del agua. Fíjense lo que va sucediendo. Hay un tema, fíjense que me va tomando un color. Yo tomé en otro lado, fíjense que una vez que tomé ahí me apareció como demasiado claro. Entonces tomé en otro lugar, ¿sí? Y fíjense cómo desaparece. Si yo acá, por ejemplo, creo que voy a tener que tomar un tamaño más chico. Fíjense que esto es continuamente agrandar, achicar, tomar en un lugar y volver a tomar, por ejemplo, ¿ven? Yo ahí tomo en la parte de las piedras. No le puedo exagerar mucho con la parte de las piedras porque abajo hay agua, entonces voy a tener que tomar acá la muestra. Es como que yo voy tomando la muestra del lugar, ¿ven? Y ahí me va quedando. De a poquito, fíjense que yo voy haciendo clic, 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 no voy pintando, no es que agarro y hago esto, porque fíjense lo que ocurre. Ojo con eso, ¿sí? Yo lo voy a deshacer. Es tomar el lugar y cliquear de a poquito, ¿sí? Tomar y cliquear.
tomar y cliquear. ¿Sí? Y me quedó. Perfecto. ¿Sí? Genial quedó la foto. Y fíjense que prácticamente no se nota que había una fecha y prácticamente no se nota que había dos personas en el acantilado. ¿Sí? Bueno, obviamente, una vez que lo terminé, fíjense que está habilitado guardar. Guardo, le doy OK y digo, uy, pucha, cierto que había que yo estaba trabajando con la foto, pero no importa. ¿Por qué? Porque yo tenía la copia, que es la foto que tiene la fecha y todo, y esta es con la que yo trabajé. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre una y la otra. ¿Sí? Bueno. Bien. Eso, por ejemplo, para cuando uno está trabajando con una fotografía. ¿Qué pasa cuando uno trabaja con una foto vieja, por ejemplo? ¿Sí? Acá nosotros vamos a trabajar con esta foto vieja. Y vamos a ver una técnica para trabajar con esta foto vieja. Nosotros vamos a hacer la vieja y querida técnica del antes y después, ¿sí? Con esta foto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es duplicar la fotografía. Esto es algo que se va a utilizar bastante después. Esto se puede hacer haciendo clic con el botón derecho y poner duplicar capa o presionar directamente control J. Fíjense que al presionar control J me queda la capa 1 que es exactamente igual que el fondo. ¿Sí? Yo desactivo el fondo, la capa 1 es igual. Pero la capa 1 es una capa, no un fondo. Entonces se puede mover. ¿Sí? Fíjense, me quedó duplicada la foto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a imagen, tamaño de lienzo, que es una opción que nosotros no usamos hasta ahora. ¿Qué me hace el tamaño de lienzo? El tamaño de lienzo agranda el tamaño en el cual se puede trabajar con una fotografía. Yo voy a cliquear a una de estas dos flechitas, ¿sí? Fíjense, yo voy a cliquear la de la derecha. Voy a ir a porcentaje y en anchura, ¿sí? Porque yo voy a poner una foto al lado de la otra, si yo voy a poner una arriba de la otra es en altura. En anchura voy a poner 200%. Eso va a hacer que me aparezca una parte blanca más, ¿sí? O un área, digamos, en donde yo voy a poder correr la foto que acabo de trabajar, que acabo de duplicar, perdón. Bueno, esta va a ser el antes, la que está en la izquierda, supuestamente, y el después va a ser la que está en la derecha. Si yo quiero trabajar esto sin miedo a hacer lío acá, yo podría hacer una cosa, podría seleccionar ambas capas, ¿sí? El fondo y la capa, y podría presionar, por ejemplo, la tecla Control E. Control E fusiona las capas, o sea, ambas se transformaron en fondo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo los quiero mover, no me lo va a mover, ¿sí? No se me va a mover. Entonces, no voy a tener ese lío de no saber si se me movió, si no se me movió, si queda bien, si queda mal, etc. Lo único que sí tengo que prestar atención, que tengo que trabajar sobre la foto de la derecha. Bueno, yo voy a hacer una pequeña muestra de lo que ustedes tienen que hacer en este trabajo. No voy a hacer toda la foto completa porque si no el video se va a hacer de 30 minutos y más también. Bueno, vamos a trabajar con dos herramientas. Una es tampón clonar, ¿sí? Tampón clonar lo trabajamos como hicimos en la foto anterior. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero trabajar sobre alguna de las imperfecciones. Tomo donde haya, por ejemplo, algo que esté bien, ahí por ejemplo, y voy cliqueando de a poquito para ir sacándole las marcas. Fíjense, ahí dice macana. Con Control Alt Z lo voy sacando y se macana porque no quedó bien eso. ¿Sí? Es más, me pasé en una. Ahí está. Tal vez tendría que haber tomado un tamaño un poco más chico y no tanta dureza, ¿sí? Para que no se marque tanto. Ahí está un poquitito mejor. ¿Ven? Ahí sí quedó bien. Ojo, porque este es un trabajo de hormiga. Esto es muy lento el trabajo, ¿sí? Hay que hacerlo muy de a poco.
Fíjense que ahí no quedó del todo bien tampoco. Ahí lo mejoré un poco. Hay que cambiar continuamente el tamaño del pincel. Hay que cambiar por ahí la dureza. Fijarse si hay una cosa que está bien. Y si no está bien, volver a hacerla. Fíjense que ahí yo estoy tomando una parte del ojo. Es como que le estoy reconstruyendo el ojo. No es fácil hacer esto, ¿sí? Así que tienen que tomar con mucha paciencia esta situación, esta cuestión, ¿sí? Este es un trabajo, vuelvo a repetir, un trabajo de hormiga que hay que hacer, más cuando hay una foto que está tan deteriorada como esta, ¿sí? Hay que tomar mucho tiempo. Es más, vamos a suponer que nosotros estuvimos ya trabajando con el tampón clonar. Vamos a trabajar, les voy a mostrar la otra herramienta que es la herramienta parche. La herramienta parche es un poco más, digamos, si se quiere más bruta, ¿sí? más cruda que el tampón clonar. Es para hacer todo más de golpe. Pero bueno, puede llegar a servir. Fíjense que aparece como un parchecito. Y hay una opción que acá arriba, vieron que dice está tildado transparente, hay que sacarlo esto, ¿sí? No tiene que quedar transparente. Entonces, ¿qué hacemos con la opción parche? Por ejemplo, vamos a trabajar sobre esto. Encerramos lo que está feo, ¿sí? Fíjense que queda como una máscara. Cliqueo y lo traslado a un lugar que esté lindo. Suelto. Y fíjense lo que pasó. Cliqué después y automáticamente me solucionó el problema. Fíjense. Esto es más a lo bestia, digamos, ¿ven? Es como que arregla cosas todas de golpe. Eso tiene sus pros y tiene sus contras, ¿sí? Pero bueno, si uno no tiene mucha paciencia con el tampón clonar, lo puede ir haciendo con esto. O después tienen la alternativa de, si esto no quedó bien en alguna parte, arreglarlo con el tampón clonar. O sea, vamos a suponer que uno dice, bueno, no me gustó cómo quedó una cosita, ¿sí? Con el tampón clonar la voy acomodando, ¿sí? Me puede llegar a servir para algunas situaciones. Estoy tratando de hacer, a ver si hago alguna macana, agarrando cada vez más grande para ver si ven que acá, ven lo que pasó. Esto es lo que yo les decía. A veces, como es tan bruta esta herramienta, pasa esto, ¿sí? Ojo, tiene resultados que por ahí son mágicos, pero hay cosas en donde no se puede trabajar. Ven acá como que le borré la pera, ¿sí? Tienen que tener cuidado con la herramienta de parche, ¿eh? Para algunas cosas es muy útil, sirve, y para otras cosas puede que haga lío, ¿sí? Entonces, bueno, tienen que tener cuidado, ¿eh? Fíjense que para algunos detalles es muy bueno, ¿eh? Bien, y como les decía, les estaba comentando, una vez que nosotros terminemos de trabajar con clonar y con la herramienta de parche, yo les voy a pedir que después ustedes escriban el famoso antes, ¿sí? Hay un detalle importante. Vamos a suponer que yo escribo antes, le pongo un trazo, ¿sí? Y una sombra, ¿sí? Para escribir el después es mejor hacer control J, eso me duplica el texto, ¿sí? Y modificarlo. ¿Por qué? Porque de esa manera uno está escribiendo exactamente con el mismo tamaño de letra, con el mismo efecto, ¿sí? Que escribió en el primer caso. Pero bueno, más allá de eso, de ponerle el texto, de poner el antes y el después y toda la historia, esto lo vamos a guardar de dos maneras, ¿sí? Y ahora les voy a explicar por qué. Primero lo vamos a guardar, fíjense que esto es un trabajo que termina siendo distinto al que yo hice recién de la foto que le saqué la fecha. ¿Por qué? Porque yo lo guardo como PSD, a la foto que le cambié la fecha directamente yo lo guardé y se guardó como JPG. Esto me va a quedar guardado como PSD y después le voy a dar un guardar como y lo van a guardar también como JPG para después poder subirlo al grupo.
pero a la página de Facebook. Pero, ¿cuál es la cuestión? ¿Por qué guardamos el PSD? Porque esto después lo vamos a volver a retomar. ¿Cuándo lo vamos a volver a retomar? Cuando estemos viendo otras herramientas de retoque, como es por ejemplo la herramienta de pincel, ¿sí? Que me sirve para hacer los retoques que por ahí no me quedaron bien, o por ejemplo pequeños detalles que no me quedaron bien con el tampón clonar o con el parche, entonces yo los puedo trabajar con, por ejemplo, el pincel, y con esto que yo les había comentado que tiene que ver con la opacidad, con el flujo y esa cuestión, ¿sí? Una vez que nosotros empecemos a trabajar con esas herramientas, van a ver que voy a retomar con este trabajo. Así que el trabajo que ustedes hagan o los trabajos que ustedes hagan los tienen que guardar como PSD y como JPG. De esa manera, al tener el PSD, después vamos a poder trabajar sobre eso para perfeccionar aún más el retoque, ¿sí? Con esto terminamos por hoy.